Muchas gracias, la mujer más guapa de este planeta. Eso deben decir todos los maridos. Por lo menos la esposa diga amén, ¿no? ¿O quiere que diga que es otra, la más guapa? Claro que no. Muy bien, abra su Biblia, por favor, al Salmo 97. Salmo 97. He estado hablando ya por algunas semanas sobre amar a Dios es una decisión de vida. Una decisión de vida porque trae vida a amar a Dios, y es de vida con B mayúscula, con B de burro, porque es lo correcto, porque el mandamiento principal tiene que ver con amar a Dios. Dios no pide cree en mí, aunque obviamente creer en Él es bueno, pero Él va mucho más profundo. Él dice ama. Entonces el mandamiento es amar, y yo creo que vale la pena que estemos meditando en esto, sobre todo en cómo saber que amo a Dios. ¿Cómo saber que amamos a Dios? Entonces hoy vamos a ver, amar a Dios es dejar el estilo de vida de pecado. Ese sería el título de esta predicación. Una persona que ama a Dios se esfuerza por dejar su estilo pecaminoso de vida. Una persona que ama a Dios busca no pecar. El Salmo 97 en el versículo 10 dice, Salmo 97, 10 dice: los que aman a Jehová aborrezcan el mal. Fíjese, los que aman a Dios aborrezcan el mal. ¿Cómo saber que lo amo? Si aborrezco el mal. Porque es fácil decir sí amo a Dios, y la gente allá puede decir que ama a Dios, pero hay incongruencia si alguien que dice que ama a Dios vive con un estilo de pecado, una vida practicando pecado abiertamente incluso. Es incongruencia. Dice aquí: los que aman a Jehová aborrezcan el mal. Dice: Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Ese mismo versículo en otra versión dice: odien el mal. Fíjese, odien el mal los que aman al Señor, porque Él guarda la vida de sus fieles. Dios guarda la vida de sus fieles, es decir, de aquellos que aman, que buscan dejar el pecado. El Señor nos ama y nos ha amado eternamente. Ese no es el punto. El punto es si yo le amo. En la Biblia vemos que cuando nuestro Señor Jesús caminó en esta tierra y se encontraba con alguna persona, Él mostraba su amor de diversas maneras. ¿Se ha fijado que Jesús nunca le dijo a alguien te amo con palabras? O sea, no leemos eso. Se encontró con ciegos, con cojos, y nunca les dijo te amo con palabras. Él lo dijo con actos. Él sanaba. ¿Por qué? Porque Él muestra su amor ayudándonos. Y Él sanaba, pero escúcheme bien por favor, después de tratar con la necesidad superficial, Dios se va a la necesidad profunda. La necesidad superficial es tu sanidad, tu provisión, tu ayuda emocional. Esa es una necesidad real, pero es superficial. Él quiere tratar con la necesidad más profunda, y es el pecado. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, que narra por ahí en el capítulo 5, habla de un hombre que estaba enfermo, paralítico por 38 años, me parece, junto a un estanque que se llamaba Betesda.
Y dice que ahí, ¿verdad? Tenía y estaba paralítico, y había en ese estanque una situación pues un poco fuera de lo común, porque dice la Biblia que de repente, de vez en cuando, un ángel descendía y tocaba el agua, y que el primero que entrara a esas aguas después de que el ángel agitaba quedaba sano. Entonces imagínese un paralítico en una multitud intentando entrar al estanque, o sea, era casi imposible, porque pues había a lo mejor otros que estaban medios mancos o chuecos, pero pues caminaban más rápido porque el otro se tenía que arrastrar. Pero dice que Jesús llega a ese lugar y trata con este hombre diciéndole: levántate y anda, es decir, sana, lo sana, le devuelve la habilidad de caminar. Le dice: toma tu lecho y vete. Entonces hace el hombre esto, se va, y era día sábado, y se lo encuentran los fariseos y le dicen: ¿por qué estás cargando tu lecho, tu cama, tu catre en sábado? No es permitido. Y dice: pues es que el que me sanó me dijo que agarrara mis cosas y que me fuera, y pues yo obedecí. ¿Y quién es ese? Pues no sé, porque ya no está, se perdió entre la multitud. Pero luego dice más adelante que Jesucristo se encuentra a ese mismo hombre en el templo y le dice: no peques más para que no te vuelva algo peor. Es decir, ya te ayudé sanándote, pero lo más importante no es tu sanidad física, sino la restauración de tu vida espiritual. Tus pecados tienen que ser limpiados, lavados. Otro ejemplo perfecto que mencioné en los domingos pasados: aquella mujer que fue llevada a Jesucristo porque la sorprendieron en el adulterio. ¿Se acuerda que contábamos esto? Pero él le dice: mira, yo no te condeno. Porque le dice: ¿dónde están los que te condenaban? No, pues ya se fueron. Nadie me condenó. Dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez, es decir, yo tengo misericordia de ti, yo te ayudo, yo no vine a condenarte, pero no peques más. Porque el que ama a Dios odia el pecado. Ahora, una persona que no ha nacido de nuevo ni puede amar a Dios, mucho menos ser libre del pecado. Porque para eso necesitamos la renovación, el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Ahora, usted me está escuchando y dice: pastor, este no es una reunión evangelística, somos cristianos todos. Bueno, eso creo. Déjeme decirle que la primer efecto cuando escuchamos estos temas es como decir: eso ya me lo sé, o pues yo estoy bien. Cristianos y no cristianos, es inmediatamente como que la reacción que tenemos. Uno puede decir: pues ¿cuáles pecados? Ya Cristo me los perdonó todos. Sí, probablemente sí, pero mire, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Ahí córrele a Gálatas capítulo 5. Porque usted dice: bueno, yo pues ¿cuál? No mato, no robo, ¿verdad? Es como que lo que la gente dice. Yo no le hago mal a nadie. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero fíjese lo que dice aquí Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 en el versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne. Ahora dice, ahí dice obras, no pecado. Bueno, espéreme tantito, dice obras de la carne, y estas obras son adulterio. ¿El adulterio es pecado? ¿Sí o no? Entonces, aunque aquí diga obras, son pecados. Dice adulterio, ¿verdad? Ya me perdí, 19. Fornicación, inmundicia, lascivia. A lo mejor dicen: no, pues yo ni adultero, ni fornico, ni tengo problemas con la lascivia. Felicidades. Pero siga leyendo. Dice idolatría, hechicerías, enemistades. Ya empezamos aquí a darnos cuenta que las enemistades están en la misma lista de la hechicería, está en la misma lista del adulterio y de la fornicación. Y si seguimos leyendo, ¿verdad? Dice enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera. Entonces Dios pone en la misma lista de las herejías, de los homicidios, de las borracheras, los celos, las contiendas, las iras. Entonces usted puede decir, ¿cuáles pecados? Pues esos. Ahora, usted también puede decir, pero es que Cristo ya me los perdonó. Es cierto, pero mire, en cuestión del pecador, por favor présteme atención, en cuestión del pecador, en todo momento se le debe amonestar. Y en Ezequiel encontramos algo bastante interesante. Busque Ezequiel conmigo. Ahí córrale a Ezequiel capítulo 3. El Antiguo Testamento, Ezequiel, Daniel. Ezequiel capítulo 3. Fíjese, estamos hablando de que amar a Dios es dejar nuestro estilo de vida pecaminoso, y apenas estoy en la introducción. Ezequiel capítulo 3, ¿ya llegó? Yo apenas ando llegando, pero ya. Ezequiel capítulo 3. Algunos andan por en el Apocalipsis. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Dice, y dije, estoy en Lamentaciones, ¿qué me pasa? Ya. Ezequiel 3, versículo 18. Ahora sí. Dice, cuando yo dijere al impío, preste atención en lo que dice la Biblia, al impío. ¿Quién es el impío? El que no tiene piedad, es decir, el que no es un hijo de Dios, el que no es cristiano, pues, para que entienda. Ese se llama impío en la Biblia. Dice, yo le dijere al impío, dice, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí lo que le está diciendo Dios al profeta: mira, si yo le digo a los pecadores, tú vas a morir si no te arrepientes, pero tú, profeta, tú, pueblo mío, tienes que decírselos a ellos. Tú eres mi voz. Tú tienes que irle a decir, mira, arrepiéntete de tu mal camino, porque si no lo haces, ciertamente morirás, dice aquí. Pero si tú no le dices, cuando él muera, ¿verdad? Yo voy a demandar su sangre de él a ti, porque no le dijiste. Ahora, estamos hablando del impío, del pecador. Pero fíjese lo que dice más adelante. Seguimos leyendo, estamos en el 3:19. Ahora, ¿por qué los pierdo tan rápido? Versículo 20. Pero si el justo, caray, primero habla del impío y luego habla del justo. El justo, ¿quién es en la Biblia? El justo somos aquellos que hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Él nos ha justificado y declarado justos legalmente. Entonces aquí ya no está hablando a los impíos, está hablando a los justos. Dice, y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. A ver, o sea que los justos, los cristianos, los hijos de Dios, también podemos apartarnos del camino de la verdad, del camino de santidad, y comenzar a hacer lo malo aún siendo cristianos. Es posible. Esto es parte del propósito de esta predicación. No porque usted ya fue perdonado hace 20 años significa que no puede resbalarse o deslizarse e incluso caer otra vez en un estilo de vida pecaminoso. Porque le dicen, bueno, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Pero eso no justifica el que tú estás practicando, escuche bien esa palabra, practicando el pecado. Ahorita voy a hablar más de eso. Ahora, ¿qué le dice ahí al justo? ¿Verdad? Pues básicamente lo mismo. Dice, si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste en su pecado, morirá. Y sus
justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, el mismo punto. Profeta, pueblo de Dios, así como al impío, así como al no cristiano le tienes que decir que se vuelva de su mal camino, también a mi pueblo, también a los cristianos, también a los creyentes. Si tú ves, si tú sabes que están en mal camino, habrá que decirle: vuélvete al Señor. Ahora, aquí usted no se vaya a poner de policía de Dios y andar diciendo: a ver, hermano, yo lo vi. Estamos hablando de que Dios da autoridad a ciertas personas para hacer esto. Liderazgo, pastores, nos toca hacer esto y no es agradable. Entonces esta prédica, Dios me hablaba, dice: habla estas cosas a mi pueblo, porque sí, yo sé que me aman, pero si me aman, odien la maldad. Amas a Dios, deja tu estilo de pecado, tu estilo de vida pecaminosa. Ahora, hacer esto, dejar el estilo de vida pecaminosa, es un beneficio para nosotros, porque el pecado realmente es muy destructivo. Y yo conozco a más de un cristiano, o que se dice cristiano, y que practican pecado como si nada, ni sienten nada incluso ya. Y eso es de preocupar. El pecado no solo nos destruye, sino que nos va convirtiendo en enemigos de Dios. Y escúchame bien, tú no quieres tener de enemigo a Dios. O sea, prefiero tener de enemigo al diablo, pero no a Dios. Porque contra el diablo mi Señor puede, pero contra Dios, ¿quién lo vence? Entonces, con esto es suficiente para que ya nos vayamos a la casa pensando: yo no quiero de enemigo a Dios, no lo quiero. Por eso, si amas a Dios, te esforzarás por dejar tu estilo de vida pecaminoso. Te vas a esforzar, lo cual se logra, gracias a Dios, con el Espíritu Santo y con escudriñar las Escrituras. La Biblia juega un papel importantísimo para poder dejar tu estilo de vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque entre más meditas en la Biblia, el Espíritu Santo usa las palabras de la Biblia para alabar, para confrontar, para mostrar dónde está la falla, para redarguir, para corregir. La Biblia esa función tiene, entre otras. Pero si usted ni Biblia tiene, o si usted jamás la lee, por eso es que usted le da lo mismo ser un gritón de primera, porque piensa usted que eso no está mal. Pero es que acabamos de leer en Gálatas que no está bien. Por eso usted con mucha facilidad, ¿verdad?, deja de hablarle a sus hermanos en la fe. Me cayó gordo el hermano. Pero acabamos de leer que las enemistades son pecado. Pero si no leo la Biblia, va a ser bien fácil dejarle de hablar a ella y a ella y a él y a aquel. ¿Por qué? Porque no me caen bien. Eso está más fuerte de lo que estamos conscientes. Y todos tenemos la tendencia. Hace unos días yo tuve pues como seres humanos, entre pastores, un detalle ahí medio raro, medio rasposo, ¿verdad? Yo hice un comentario que le ofendió y yo dije: ay, pues perdón si te ofendió. No, pues se puso mal mi amigo, porque es mi amigo de todas maneras. Ya nos perdonamos, creo. Pero hubo un momento en que dije: pues que le borre, pues si no me quiere hablar, pues que Dios lo bendiga y punto, ya. Y el Espíritu Santo inmediatamente me dijo: ese no es mi pensamiento. Pero es que mira, que parece chiquillo, que como que se ofende. Ese no es mi pensamiento. Repito, pero si usted no lee su Biblia, no va a sentir nada ni de remordimiento, ni de redarguir, ni de convicción, de nada, nada. Usted va a andar feliz.
Entonces, por esto, hasta donde me alcance, porque me quedan 10 minutos, voy a expresar algunas cosas que la Biblia dice en cuanto al pecado. Vale la pena que recordemos cosas, que meditemos cosas. No me importa si usted tiene 50 años en el Evangelio o si usted es ministro de culto. Cuando yo mismo medité en esto, el Señor me mostraba las áreas de mi vida en donde yo tengo que seguir corrigiendo, porque yo lo amo. Entonces la primera cosa que la Biblia dice, mire, vaya a Primera de Juan capítulo 3. Ahora sí, acérquese a Apocalipsis, Nuevo Testamento. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. La primera cosa que vamos a ver sobre el pecado es que el pecado es diabólico. Dígalo conmigo, el pecado es diabólico. Mire, Primera de Juan capítulo 3. ¿Ya llegó ahí? Vamos a leer el versículo 8. Dice: el que practica, preste atención a esa palabra, porque la intención de este sermón no es generar condenación que salga usted así como, no. Pero prestemos atención que dice que el que practica no es lo mismo que yo peque ocasionalmente, lo cual todos hacemos, a que yo practique el pecado. Practicar algo, cualquier cosa que usted piense, no sé, practica algún deporte, eso uno entiende que es algo que usted hace todos los días por un buen tiempo y que usted se vuelve hábil. ¿Sabía usted que te puedes volver hábil en pecar? Uy, pero buenos. Entonces, el que practica, o sea, el que hasta medita cómo le va a hacer para que no se lo cachen. El que practica el pecado, ¿qué? ¿Qué dice? Ay, Señor, el que practica el pecado es del diablo. O sea, aquí directo y sin anestesia. Practicas pecado, no eres de Dios. No importa que vengas a la iglesia, no importa que tus papás sean cristianos, no importa que tus papás sean pastores y tengas abolengo cristiano, no importa. Si tú practicas el pecado, eres del diablo, de acuerdo a lo que estamos leyendo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, cuando usted verdaderamente nace de nuevo, usted adquiere una conciencia de pecado que no tenía. Uno empieza a sentirse incómodo con ciertas cosas. ¿Por qué te sientes incómodo ahora? Porque ahora el Espíritu Santo vive en ti. Y ya no se siente lo mismo, ¿verdad? Pecar cuando no eras cristiano te valía gorro, entre comillas, porque tampoco te valía al 100%. Pero cuando eres cristiano ya ni pecas a gusto. Porque de repente uno dice, chin, ya después, ay, ya ni pecar a gusto puedo. Ya no puedes, hermano. Porque si has nacido de verdad, eres de Dios y no vas a practicar. Repito, ocasionalmente pues sí pecamos, pero cuando te das cuenta que la regaste, el mismo Espíritu Santo te guía. Ahora, vemos muchos ejemplos en la Biblia. Bueno, menciono a dos, los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Ambos cometieron pecado, ambos. Pero la reacción de uno y la reacción de otro manifiesta cuál de los dos verdaderamente amaba a Dios. Ahora escúcheme bien, Dios los había escogido a los dos, pero no los dos lo amaban. Es decir, no porque te escogió Dios significa que tú lo amas a Él. Chanfle. Él te escogió a ti para ser su hijo, pero no automáticamente tú ya lo vas a amar. ¿Por qué? Porque vemos a Saúl, escogido por Dios, que cuando peca, en ningún momento manifiesta arrepentimiento, en ningún momento se quebra, en ningún momento pide perdón, en ningún momento.
mejor le dice al profeta Samuel: ¿sabes qué? Cúbreme. Bueno, en otras palabras, cúbreme mi mal, ¿verdad? Porque el pueblo se me va y yo no quiero eso. Y Samuel le dice: pero tú así y así y así, y le da una sentencia terrible, y aquel no hace nada. Pero en cambio David, cuando David peca, cometiendo adulterio y mandando a asesinar a uno de sus propios hombres, de momento estaba como si nada, pero luego Dios le envía un profeta y le cuenta una historia, y aquel se pone bravo y le dice: pues ese hombre de la historia eres tú. Y entonces David se quebra. Y el Salmo 51 es el resultado de ese quebrantamiento. Ahí en el Salmo 51 usted lee cosas tan profundas como: no quites de mí tu Santo Espíritu. Había un dolor por haber pecado. Entonces el asunto es: bueno, peco de repente, sí, pero ¿cómo reacciono? Manifiesta si verdaderamente lo amo. Si se me sale la mentira porque me cacharon ahí en un rollo, y para cubrirme digo una mentira: llegué tarde a trabajar, hijo, para que no me descuente. Ey, es que ¿qué cree? Que los maestros, no hay maestros aquí, ¿verdad?, taparon el paso. Mentira. Pero tú, para librarte, ¿verdad? Pero si verdaderamente amas a Dios, después dices: no debía haberle dicho eso. ¿Y ahora cómo le hago? Pues con todo y la vergüenza vas y dices: perdón, mentí. Eso habla que amas a Dios. El pecado es diabólico. Seguimos viendo. Segunda cosa del pecado: el pecado tiene como raíz el egoísmo. Es decir, el egoísmo forma parte de las raíces del pecado. A mí me ayudó mucho esto, meditar en este punto 2. Porque la tendencia del ser humano es ser egoísta. Y cuando nos enfocamos demasiado en nosotros mismos, seguro que terminamos pecando. Ahora, el punto es que tenemos todo un mundo que nos sugiere constantemente que pienses primero en ti. Tenemos toda una estructura social que nos dice constantemente: cuida de ti, primero tú, sé tú feliz. De tal manera que no solo nuestra propia concupiscencia lucha contra eso, con versículos como: niégate a ti mismo, con versículos como: toma tu cruz cada día, con versículos de pierde tu vida, con versículos como: pon la otra mejilla, con versículos como: te piden tu capa, dale también la túnica. O sea, lucha nuestra carne tremendo. ¿Por qué? Porque esos versículos son espadazos directo al egoísmo. El egoísmo es un enfoque desmedido en nosotros mismos. El elemento básico de la naturaleza humana caída es su exaltación de sí mismo, el ego. Y esto proviene de Satanás, porque Satanás precisamente hizo eso. Intentó exaltarse. Por naturaleza, la tendencia de todos es centrar nuestra vida en nosotros mismos. Mi tiempo, mi espacio, mi dinero, mis ganas, mis deseos, mi voluntad. Es la tendencia. Pero te aseguro que si te enfocas en cualquiera de esas, vas a terminar pecando. Nomás analízate y verás. Si está el hombre o el ser humano dispuesto a llevar una vida, bueno, es más, la tendencia ahorita es esa: llevar el egoísmo al punto máximo hasta donde la misma sociedad lo permita.
Todas esas famosas leyes nuevas tienen que ver con eso. Mi felicidad, mi rollo. De hecho, ay, esto está fuerte. Hoy en día hemos caído tan fuerte en esto del egoísmo que los deseos y caprichos humanos se están convirtiendo en leyes y en derechos. Lo que acabo de decir es fuertísimo. Caprichos, deseos humanos se están convirtiendo en leyes y en derechos. Y eso es un despapalle impresionante, pero es la raíz del pecado. La meta actual de mucha gente es la satisfacción perpetua del yo. Esta tendencia tiene un intercambio diabólico de prioridades. Escuche bien lo que le voy a decir ahorita. Cuando te enfocas en el egoísmo, inmediatamente cambias las prioridades que Dios estableció, porque Dios nos manda a amar a las personas y usar las cosas, pero el egoísta lo cambia. Usa a las personas y ama las cosas. Eso hace el egoísta. En lugar de amar a las personas, las usa. Y en lugar de usar las cosas, las ama. Cambio totalmente de prioridades. ¿Por qué? Por el egoísmo. Eso lo hace el egoísmo. Y con eso te lleva a pecar. O sea, simplemente cuando empiezas a usar a las personas, empiezas a cometer un montón de pecados. Por esta razón debemos pensar en amar a la gente como dice la Biblia. Eso es un antídoto perfecto. Antídoto perfecto. Voy a tener que terminar porque se me acabó el tiempo y nomás me quedé en estos puntos. Pero hermanos, cuento mi testimonio. Desde que enfermé de la tiroides, que es un desbalance tremendo de toda mi vida, por no entender qué me pasaba, porque las hormonas en la vida de los seres humanos tienen un poder increíble. Yo he estado todavía preguntando eso al Señor. Experimenté tanto descontrol en mi vida, batallando con cansancio, batallando con depresión, batallando con enojo. Es decir, ninguna de esas cosas que acabo de mencionar te hace sentir bien. Estar enojado no te hace sentir bien. Estar cansado no te hace sentir bien. Estar deprimido no te hace sentir bien. Entonces yo empecé a luchar equivocadamente. Empecé a luchar para sentirme bien, a pesar del cansancio, a pesar de la depresión y a pesar del enojo. Pero sin darme cuenta, comencé a actuar de manera 100% egoísta. Y el resultado era pecado tras pecado tras pecado. Porque cuando alguien interfiere con tu meta egoísta, inmediatamente peleas, te defiendes, agredes, lastimas. Por eso es que debemos estar muy alertas a esa sugerencia. Mira, el diablo, ya ni va a haber chance de pasar el videíto. El diablo maquilla el pecado de tal manera que lo hace tan atractivo, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces uno llega a pensar que pensar en ti mismo primero es bueno. Pero la Biblia no enseña eso. Si amas a Dios, dejarás tu estilo pecaminoso de vida. Ahora quiero terminar, me voy a saltar todos los demás puntos, lo siento, pues ya no hay tiempo, pero quiero terminar con esperanza, porque obviamente todos luchamos con este punto.
Pero Dios no nos ha dejado solos. Estas palabras, su precioso espíritu y su amor son suficientes para vencer el pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz tiene el poder de acabar con un estilo de vida pecaminoso. Dios no nos ha dejado solos. En Cristo puedes ser perdonado, pero no solo perdonado, puedes actuar de manera santa. En Cristo Jesús, usted y yo tenemos la oportunidad de vivir como lo que somos, hijos de Dios. El egocentrismo puede ser derrotado en Cristo. La culpa quitada, la vida adquiere sentido en Cristo. Las cadenas son rotas en Cristo. Si amamos a Dios, lucharemos por dejar cualquier estilo de vida pecaminoso. Póngase de pie, por favor. Yo sentí orar. Mientras yo preparaba esto, yo oraba por mí, porque yo dije, como Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Y yo sentí orar por usted y por mí, pedirle al Señor que nos ayude a restaurar nuestro amor por Él. Porque si verdaderamente lo amamos, odiaremos el pecado. Yo le pedí al Señor que aún me ayudara a odiar el pecado y no a buscarlo. Que sintamos repulsión. Mire, hermano, cualquier cosa que usted siente repulsión, no te tienen que convencer por dejar eso. Piensa en cualquier cosa. Un minuto más, perdón, pero es que esto ayuda. Hace unos días o meses o no sé, al Paolo le hizo daño un tamal, no sé en dónde. En Navidad. Se comió unos tamales y le hicieron un daño espantoso. A partir de ahora, hermano, ni siquiera los puede oler. O sea, usted no puede hacer, por mucho que le ruegue, que él se coma un tamal. Le decimos, están re buenos, mira que este es de dulce, ay que guácala, guácala, guácala. No lo sacas de ahí. Lo mismo nos puede suceder si el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Podemos repulsar o odiar el pecado sin necesidad de que te tengan que estar convenciendo. La misma naturaleza divina en ti te va a decir, no puedo hacer eso, no quiero, es más, no lo soporto. No soporto las mentiras, no soporto los chismes, no soporto el robo, no soporto la falsedad en mi vida, no la soporto. El Espíritu de Dios puede hacer eso. Ore conmigo, Señor, ayúdanos, porque si te amamos. Yo te amo, Señor, y reconozco mi tendencia a pecar, pero no quiero, Señor. Pon odio por lo malo. Restaura en mí el amor por ti. Que podamos sentir un verdadero dolor por pecar y que vayamos pronto al arrepentimiento. Señor, pon convicciones de lo santo. Pon en cada uno de nosotros un verdadero deseo y gozo por hacer lo bueno, un deleite por hacer las cosas buenas y una tristeza profunda cuando hagamos lo malo. Hazlo en mi vida y en esta congregación, en todo aquel que lo pida y lo desee. Ayúdanos, Dios, porque si te amamos
y queremos ser leales, y queremos ser fieles, y queremos valorar el amor que tú nos tienes, y queremos estar agradecidos por la cruz de Cristo. Tú nos importas, tú, Señor, nos importas, y nos importa el sacrificio de Jesús. Ayúdanos a dejar cualquier estilo de vida pecaminosa, pero que tu Espíritu nos dé la fuerza, que tu Espíritu nos dé lo que ocupamos para decir un no definitivo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias.